claro. Yo creo que uno de los grandes beneficios que ha tenido el desarrollo de Zona Franca en República Dominicana ha sido el crear esa cultura empresarial hacia la exportación. Y de hecho las exportaciones de Zona Franca representan un 70% de las exportaciones nacionales del país. Entonces Zona Franca desde sus inicios, de los grandes beneficios que ha tenido, es que enseñó a muchos dominicanos la cultura industrial de exportación. Y muchos dominicanos que quizás en ese momento, o a veces hasta muchachas que trabajaban en las casas de familia, se vieron inclusive involucradas en la producción para la exportación, cumpliendo con un horario específico, con niveles de calidad y de producción requeridas, con estándares internacionales. Y esa cultura de exportación está ahí. Y yo creo que eso debemos aprovechar para que de nuevo, cuando la crisis pase, pues relanzar lo que es el sector de Zona Franca. Eso me parece un tema interesante porque cuando hacemos una comparación de el origen, vamos a decir, de quienes han invertido en las zonas francas, una de las diferencias fundamentales entre las zonas francas dominicanas y las zonas francas que tenemos en Centroamérica es que aquí en República Dominicana una proporción muy importante del capital invertido en la zona franca es inversión dominicana. Cuando al revés, en Centroamérica vemos que una enorme mayoría de la inversión en zona franca no es capital centroamericano, son capital asiático, norteamericano, y eso obviamente yo creo que eso es lo que permite pensar que siempre va a haber entonces un desarrollo importante desde la zona franca dominicana. Sí, es correcto. Tú ves la composición de capital en Zona Franca, así en números grosos, podemos decir que es un 40% norteamericano, un 35% dominicano, y el resto se divide en otras. Pero ya la participación asiática ha disminuido bastante, y eso es una de las características del sector de Zona Franca República Dominicana versus Centroamérica, como tú dices, y también la parte de las actividades productivas. En Centroamérica es muy dependiente de la maquila textil. Claro. Aquí, aparte de la parte textil, sigue siendo importante, un 25% del total de las empresas, pero también tenemos la parte de productos médicos, dispositivos médicos, joyería, cigarros, frutas y vegetales, es mucho más diversificada. Que inclusive eso que ha permitido durante mucho tiempo compensar, por lo menos los últimos, hasta el año pasado, ¿no? Compensar la caída que tenemos. La parte de valor exportado definitivamente, los productos no textiles compensaron bastante la caída de los... Vamos a una pausa. Bien amigos, continuando con nuestro programa del día de hoy, estamos hablando con José Manuel Torres, quien es vicepresidente ejecutivo de ADOZONA, de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Con él estamos tratando el tema de este sector. Saben ustedes, porque es un tema que se ha manejado mucho en todos los medios de comunicación, que el sector de Zonas Francas viene enfrentando diferentes dificultades desde hace ya cierto tiempo. En este último año las exportaciones del sector se han caído en una proporción bastante significativa, producto, entre otros factores, de la situación de crisis que ha vivido la economía mundial y en especial el mercado americano, que es el mercado donde va la mayor parte de nuestras exportaciones. Yo quisiera, un poco para ordenar lo que es este conversatorio con José Manuel, comenzar de esta manera esta pregunta que te voy a hacer, José Manuel. Si tú tuvieras ahora que hacer un cierto listado de lo que son los principales problemas en orden de prioridad que ha tenido el sector, ¿cuáles serían esos? ¿Cómo tú los enfocarías para ver entonces cuáles podrían ser las posibles soluciones? Sí, bueno, yo creo que los factores lo debemos dividir en internacionales y locales. Y definitivamente el internacional, bueno, hubo un primer gran golpe internacional que fue la culminación del acuerdo multifibras. Esto, qué bueno explicarlo un poco para los amigos televidentes, porque no es un tema que lo maneje todo el mundo y nos gustaría como que los entendieran mejor. Traté de explicarlo un poquito en el segmento anterior, pero básicamente lo que había hasta el 2005 era una limitación cuantitativa
de la producción de ropa asiática y de algunos otros países del mundo hacia el mercado norteamericano. Son lo que tú llamas las restricciones cuantitativas. Había una especie de topes que le decían a los chinos, por ejemplo, tú no puedes exportar o introducir al mercado americano una cantidad mayor que esta específica. Y eso es lo que garantizaba entonces que había una cuota textil que dejaba espacio entonces para productos para otros países. Para otros países, aunque no sean tan competitivos a nivel de costo como China. Claro, y si tú, por ejemplo, si tú cumplías tu cuota en agosto, ya cualquier cosa que se exportara después de agosto ya sufría lo que se llamaba un embargo. Esa mercancía se devolvía, no podía entrar al territorio norteamericano. Y eso fue lo que ocurrió en el 2005. Bueno, eso nos daba ciertas ventajas, en el sentido de que por nuestra ubicación geográfica y todas las facilidades que teníamos, y también lo de la cuenca del Caribe, claro, y otras, pues eso nos daba facilidad de que realmente podíamos tener libertad en esa exportación. O sea, o asegurada una venta. Prácticamente tenemos prácticamente el mercado semicautivo, si pudiéramos llamarlo así, y esas concesiones laterales, el CBI, que fue la paridad textil, pues nos garantizaba un acceso con ciertas reglas de origen, pero no garantizaba un acceso preferencial. Pero ahí, antes de seguir con el orden de los factores, para ir terminando como por parte, José Manuel, yo siempre me he preguntado que el sector, ya no la parte pública, avisorando esa situación de que era una crónica de una muerte anunciada en el sentido de la culminación del acuerdo multifibras, y viendo todas las ventajas competitivas, sobre todo en mano de obra china y en todo lo que es su producción, ¿por qué no se ha facilitado esos joint ventures o alianzas estratégicas donde se pueda deslocalizar esa producción china y enamorar a los chinos a que vengan a producir desde aquí con asociaciones nativas para el mercado norteamericano por la ventaja de la ubicación geográfica? ¿Por qué eso no se ha podido dar de manera efectiva? Mire, yo creo que hubieron algunas inversiones asiáticas que sí lo hicieron, y hay inversiones coreanas que todavía están aquí, algunas de ellas, taiwanesas, pero realmente lo que pasa es que los asiáticos tienen, es una cultura milenaria, y la industria textil asiática es milenaria. O sea, ellos te producen desde el algodón hasta la hilaza, hasta la tela, tienen todo ese clúster ahí, un costo de mano de obra. Entonces, yo diría que ellos favorecerían más hacer su producción desde sus propios países con esas ventajas. Por la distancia. Sí, porque el costo, por ejemplo, de la tela, que es un factor importantísimo. O sea, el costo de la tela para muchas confecciones puede ser un 50 o un 60%. Y el costo de la tela asiática es una fracción de la tela americana, que cada vez es más escasa. Entonces, el acuerdo, por ejemplo, del DR-CAFTA nos requiere que la tela que se utilice sea americana o de la región, puede ser centroamericana, pero realmente la existencia de esa tela plana que requiere para tú cumplir con la regla de origen es muy cara comparada con la asiática. Entonces, cuando tú sumas el costo de la tela, o sea que no solamente mano de obra, es todo, las regulaciones ambientales quizás no son tan estrictas allá como tienen que ser aquí, los estándares de higiene y seguridad industrial que nosotros tenemos que responder quizás allá no son tan vigiladas como aquí, las condiciones laborales, nosotros nos sentimos hipervigilados cuando a veces decimos, bueno, ¿y por qué no van allá? Pero a veces es como quizás más fácil la lupa sobre nosotros que en otras regiones quizás más grandes y eso. Entonces el destino del subsector textil, para ir viéndolo por parte, es mejoría de las condiciones del mercado norteamericano, pero no se pudiese dar una reconversión interna donde pudiera relanzar o dar un salto distinto a lo que es ya esa infraestructura creada. Apoyando en eso y vinculándolo con algo que tú dijiste del DR-CAFTA, la República Dominicana acaba de firmar el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, y tengo entendido que hay las normas de origen que se pueden negociar son sumamente más flexibles. ¿Hay alguna posibilidad de que lo que ha sido tradicionalmente el caso de la zona franca textil, un solo mercado básicamente, que era el mercado de Estados Unidos, con esas nuevas necesidades, con ese nuevo acuerdo, hay posibilidad de que podamos reorientar algo del textil? Hemos visto algunas historias de ya producción de abrigo para el mercado de Austria, yo creo. O sea, ¿hay posibilidad realmente de exportar